Es un tema, bueno, que vamos a seguir hablando, seguramente. Sí. Adelante, Gabriel. Pero bueno, la tenemos a Julia. Buenas noches, Julia. Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación y un placer compartir acá el piso también con Marilyn, con Alberto y por supuesto con ustedes. Programó. El tema de la inseguridad. Yo sé que justo lo hablamos antes de comenzar el programa. Es un tema que hoy está interpelando a todos los órdenes del Estado. Porque antes la inseguridad se hablaba en el orden nacional, provincial. A un concejal no se le preguntaba sobre inseguridad. Sin embargo, seguramente cuando vos caminás los barrios, los vecinos te deben hablar de la inseguridad. Totalmente, es sin dudas uno de los temas que aparece primero en ese diálogo cotidiano, en la cola del supermercado, en las recorridas por los barrios, por supuesto en el consejo, que dícese la caja de resonancia de los rosarinos y rosarinas. Bueno, ¿cómo no vamos a tener esto en agenda? Pero vos sabés que lo escuchaba recién a Rubén y la verdad que yo también prefiero hablar de la palabra o del concepto violencia más que inseguridad. Totalmente. Y creo que este es el mayor problema o el factor más importante que nos está atravesando como sociedad y que, bueno, se combina también con otros factores que vienen impactando de manera negativa, que sin duda repercuten directamente en la economía familiar, pero creo que lamentablemente estamos atravesando en todos los niveles, pero fundamentalmente en Rosario, una profunda crisis que ubica a la violencia en el centro. Y sobre eso me parece que nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? En realidad con estos tipos de violencia sobre funcionarios públicos, como decía Rubén, esto de que vamos a ver si el político puede ir al barrio, en realidad la violencia ya está instalada en los barrios. O sea, acá se manifestó, digamos, contra una persona determinada. De hecho, el Estado está llegando tarde. O sea, porque la violencia ya existe de antes y de pronto el Estado llega para decirle, che, basta con la violencia. Y hay una reacción ante ese freno que quiere poner el Estado. Desde el Consejo, ¿qué se puede hacer? Bueno, es interesante esto. Y acá también metemos, porque yo sé que vos militas mucho la cuestión de género también. Ajá. ¿Cómo hacés del Consejo para trabajar políticas en contra de la violencia? De género, violencia en tema de inseguridad, violencia institucional. Ahí está, pero me parece que esa es la clave, es pensar la violencia en un sentido amplio y por eso cuando muchas veces el intendente de alguna manera busca desentenderse de la cuestión de la inseguridad y de la crisis que atraviesa Rosario alegando falta de competencias o como digo yo, tirando la pelota para arriba. Sí, tal cual. Sí. La verdad que yo no comparto esa postura. No comparto esa postura porque me parece que, como bien decís, desde los organismos más locales, como puede ser el Consejo, pero sobre todo como son los ejecutivos, en nuestro caso, de la ciudad de Rosario, hay mucho por hacer para ir desarmando eso que después desemboca en estas olas de violencia y que tiene que ver. Por eso me parece que está bueno instalar una pregunta al respecto de, bueno, ¿qué es la violencia? Sí. Estábamos el viernes en Barrio Industrial, convocados por algunos vecinos y algunas vecinas, recorriendo algunas de sus callecitas y viste, ahí también aparecía la pregunta, bueno, esto es violencia. Un basural en la esquina de tu casa es violencia. Sí. Que el alumbrado público no funcione es violencia. Que no pase el colectivo o que lo tengas que esperar 45 minutos para ir a trabajar también es violencia. La distribución desigual de los recursos con calles céntricas que se renuevan una y otra vez, gestión tras gestión, y calles olvidadas en la periferia o en los barrios de nuestra ciudad. Y bueno, eso, también determinadas condiciones de vida es una violencia que desde el Estado se ejerce y la verdad es que no podemos dejar de agendar que nuestra ciudad hace mucho tiempo, hace 30 años, más de 30 años que viene gobernada por un mismo color político que tiene una manera de pensarla. Aparte de lo que, ya que vamos a hablar de Hapkin, lo nombramos, primero que él prometió involucrarse en cuestiones ligadas a la seguridad. Es decir, hay en todo caso, si él hoy no está a la altura de la circunstancia, una responsabilidad de él asumir ese compromiso. Pero también recordemos que él, como ejecutivo de la municipalidad, tiene a cargo las contravenciones. Hay muchas situaciones de violencia que están en lo que es las contravenciones reguladas por el Consejo, que hoy la municipalidad no se ocupa de controlarla fuera de lo que es el centro. Cualquier vecino, un tema menor que termina siempre a mayor, que llame a la Guardia Urbana. Yo le digo Guardia Urbana porque para mí sigue siendo la Guardia Urbana. Con un uniforme diferente. No le voy a creer. Cualquier vecino que llame a la Guardia Urbana por un ruido molesto en barrio industrial, la Guardia Urbana no asiste.
Y muchas veces esos problemas contravencionales que no llegan a ser un delito, terminan en delito. Terminan en agresiones, terminan en gresca. Digo, y la municipalidad no participa, no genera dispositivos de convivencia, de pacificar zonas. Y me parece que va de la mano con lo que vos decís. No tenemos canales municipales o en la órbita municipal que tiendan a resolver la violencia en la ciudad de Rosario. Sí, sí, Gabriel, y además esto, por supuesto, que para combatir estos niveles de violencia, estos niveles de inseguridad, por supuesto que necesitamos recuperar el monopolio de la fuerza represiva en manos del Estado, por supuesto que necesitamos luces azules, por supuesto que necesitamos el despliegue de las fuerzas federales y por eso el gobernador también agenda esto, independientemente del color político, lo agenda esto a nivel nacional. Pero como decía, la violencia o la inseguridad se combate con una llegada integral del Estado. Totalmente, con políticas públicas. Sí, y por eso digo, no puedo dejar de agendar que mientras el intendente tira la pelota para arriba, senadores de esta provincia que pertenecen al mismo frente en proceso de gestación, que está básicamente cerrado, dejan sin quórum en la Cámara de Senadores para que no avance el proyecto que fortalece la justicia federal en Santa Fe. Entonces, hay... ¿Y dónde está el reclamo del intendente? Hay una incoherencia. Sí, sí, como representante de todos los rosarinos, tomar esa voz y hacer uso de esa voz y decir quiénes son los senadores que se están levantando, no están dando el quórum y no están permitiendo que se haga esa reforma. Por eso insisto, y acá hago la comparativa necesariamente con el gobernador Omar Perotti, porque cada vez que desde el gobierno nacional, independientemente de que pertenezca al mismo signo político, se impulsaron determinadas medidas que a su criterio, nuestro criterio, iban en contra de los intereses de los santafesinos, se manifestó defendiendo nuestros intereses. Bueno, le pedimos lo mismo al intendente Pablo Hafkin, que si la senadora Lozada, el senador Escarpín, que forman parte de su espacio político y que no tienen ningún prurito en andar sacándose fotos por los distintos rincones de la provincia, bueno, que tenga el coraje, la valentía de agendarle lo que necesitamos los santafesinos y particularmente los rosarinos. Coherencia, por favor, ¿viste? Coherencia, por favor. Bueno, Julia, muchísimas gracias, en serio. Gracias a Obviamente ustedes. estamos a seguir teniendo presente en Futuro Regional. Por favor, un placer. Bueno.